Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que ha generado mucho revuelo y curiosidad en el mundo del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo sobre Hande y yo, Kerem Bürsin, explicando todo. Sí, así como lo leen. Vamos a meternos de lleno en esa relación que ha capturado la atención de miles, sus proyectos juntos y quizás, solo quizás, algunos secretos que Kerem Bürsin ha decidido compartir con nosotros. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo este contenido, y aquí lo tienen, con la información más detallada y explicada de la manera más amena posible. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para presionar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Empecemos. El mundo del espectáculo turco, con sus telenovelas cautivadoras y sus estrellas carismáticas, ha dado al mundo figuras que trascienden fronteras. Y si hay una pareja que ha sabido conquistar corazones, no solo por su talento en pantalla sino también por su química fuera de ella, esa es Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han sido protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, y desde entonces, su conexión ha sido objeto de innumerables titulares y especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Cómo nació esta relación? ¿Qué opinan ellos mismos al respecto? Hoy vamos a tomar la palabra directamente de Kerem Bürsin, o al menos a interpretar lo que él ha compartido sobre su vida, su carrera y por supuesto sobre su relación con la talentosa Hande Erçel. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, es un actor que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria. Nacido en Estambul pero criado en diferentes partes del mundo, su perspectiva global se refleja en su forma de abordar su carrera. Él a menudo ha sido muy abierto sobre la importancia de la privacidad, pero también sobre la necesidad de ser honesto con sus seguidores. Cuando hablamos de él y Hande es inevitable pensar en los momentos que compartieron en el set de Sen Kalkam. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, sus personajes, era palpable. Era una de esas parejas de televisión que hacían que el público suspirara, que se ilusionara con cada mirada, con cada gesto. Y esa magia a menudo trasciende la pantalla, ¿verdad? Se crea una expectativa, una esperanza de que lo que vemos en la ficción pueda tener un eco en la realidad. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre cómo fue trabajar con Hande. Ha descrito su profesionalismo, su dedicación y sobre todo, la buena onda que existía entre ellos. Él ha mencionado que el ambiente en el set era muy positivo y que el éxito de la serie se debió en gran parte a la colaboración y al respeto mutuo entre todo el equipo, pero especialmente entre él y Hande. No es fácil mantener una dinámica tan intensa durante meses de rodaje, y Kerem ha elogiado la paciencia y el talento de Hande para crear esa conexión tan creíble en pantalla. Él ha dicho que Hande es una persona muy alegre, muy positiva, y que eso se reflejaba en su trabajo y en la atmósfera general. Ha destacado cómo ella aportaba una energía especial a cada escena, haciendo que la interpretación fuera más fluida y natural. Pero el tema que realmente acapara la atención es, sin duda, su relación sentimental. Si bien Kerem Bürsin y Hande Erçel son figuras públicas y su vida privada siempre será de interés, ambos han intentado mantener un equilibrio. Kerem, en particular, ha sido bastante reservado a la hora de hablar de detalles íntimos, pero ha habido momentos en los que ha sido más abierto. Él ha expresado en entrevistas que valora mucho las conexiones humanas auténticas. Y cuando se le pregunta directamente sobre Hande, aunque sea con cautela, ha transmitido un profundo afecto y admiración. No es raro que un actor se sienta cercano a su coprotagonista, especialmente cuando comparten tantas horas de trabajo y emociones intensas en la ficción. Sin embargo, con Hande y Kerem, la conexión parecía ir un paso más allá. Kerem ha insinuado, sin dar nombres o detalles escabrosos, que cuando uno se siente bien con alguien, cuando hay respeto y admiración, las cosas fluyen de manera natural. Él ha hablado sobre la importancia de encontrar personas que te inspiren, que te motiven, y con las que puedas crecer, tanto personal como profesionalmente. Y cuando se trataba de Hande, sus palabras siempre transmitían esa idea de una persona especial en su vida. Él ha recalcado que la admiración mutua y el apoyo son fundamentales en cualquier tipo de relación, y parece que eso era algo que él sentía fuertemente por Hande. Además de su trabajo en Sen Kalkam, Kerem Bürsin ha tenido una carrera diversa. Ha participado en otras series y películas.
Ulas demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, la popularidad que alcanzó con su papel de Ser Cambolat y la atención mediática generada por su relación con Ande lo catapultaron a un nivel de fama aún mayor. Él ha mencionado en alguna ocasión que no siempre es fácil lidiar con la atención constante de los medios y del público. La línea entre la vida pública y la privada puede ser muy difusa, y él ha tratado de navegar esa situación con dignidad y transparencia, en la medida de lo posible. Un aspecto interesante que Kerem ha compartido es su filosofía de vida y de trabajo. Él cree en la importancia de ser fiel a uno mismo, de perseguir sus pasiones y de rodearse de gente que te haga bien. Ha hablado sobre cómo el éxito no solo se mide en aplausos o en números de audiencia, sino también en la satisfacción personal y en el impacto positivo que uno puede tener en los demás. Y en este sentido, su relación con Ande, según lo que él ha comunicado indirectamente, parece ser una fuente de apoyo y de felicidad mutua. Él ha mencionado que le gusta tener a su lado personas que comparten sus valores y que lo entienden. Respecto a los detalles que muchos esperan, Kerem ha sido discreto, pero nunca ha negado la cercanía o el cariño que siente por Ande. En sus redes sociales a menudo comparte momentos de su día a día, reflexiones sobre su carrera y, de vez en cuando, alguna imagen o mención que deja entrever su vida personal. Sin embargo, él prefiere centrarse en su trabajo y en los proyectos que tiene entre manos. Ha dicho que considera que su relación, como cualquier otra, debe ser un espacio privado, y que las especulaciones no definen la realidad. Él ha sido muy claro en entrevistas anteriores, cuando se le ha preguntado directamente sobre su relación con Ande, diciendo que son personas que se quieren mucho y que se apoyan mutuamente. Ha mencionado que la amistad y el respeto son pilares fundamentales, y que eso se extiende a cualquier tipo de vínculo profundo que se pueda tener con alguien. Él no se explaya en detalles románticos, pero la calidez en su voz, la forma en que la menciona, todo apunta a una conexión muy especial. Kerem Bürsin, en sus explicaciones, siempre ha priorizado la sinceridad y la autenticidad. No busca crear un personaje público sino ser él mismo. Si nos basamos en lo que Kerem ha compartido, lo que él ha explicado de manera más o menos directa, es que su relación con Ande es una conexión fuerte, basada en el respeto, la admiración y un gran cariño. Él ha dicho que ella es una persona increíble, una profesional excepcional y alguien que le aporta mucha luz a su vida. No ha entrado en detalles sobre cómo inició su romance o sobre planes futuros, pero sí ha dejado claro que Ande es una persona muy importante para él. Y eso, para muchos de sus seguidores, es más que suficiente. Kerem ha tenido la fortuna de poder elegir los proyectos que le interesan, y eso le permite explorar diferentes facetas de su talento. Ha sido vocal sobre su deseo de seguir aprendiendo y creciendo como actor, y de participar en historias que tengan un mensaje o que aporten algo a la audiencia. Y en medio de todo esto, su relación con Ande parece ser un punto de anclaje, un espacio de tranquilidad y apoyo en un mundo tan vertiginoso como el del espectáculo. También es importante recordar que Kerem Bürsin ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes, como la protección del medio ambiente y la ayuda a comunidades necesitadas. Esto demuestra que es una persona con valores sólidos y con un interés genuino en hacer del mundo un lugar mejor. Y si bien su vida personal siempre será un tema de interés público, él se esfuerza por enfocar la atención en lo que realmente importa, su trabajo, su crecimiento y su contribución a la sociedad. En resumen, Kerem Bürsin, al hablar sobre Ande, ha transmitido una imagen de profunda admiración y afecto. Él la describe como una persona talentosa, una profesional dedicada y alguien que aporta mucha alegría y positividad a su vida. Si bien es un hombre que valora su privacidad, sus palabras siempre han estado cargadas de respeto y cariño cuando se refiere a ella. La química que vimos en pantalla era, sin duda, un reflejo de una conexión real, aunque él prefiere mantener los detalles más íntimos fuera del foco público. Lo que sí ha explicado claramente es que Ande es una persona muy importante en su vida, y que se apoyan mutuamente en sus carreras y en su día a día. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que esta explicación detallada sobre lo que Ande y yo, Kerem Bürsin, hemos compartido, les haya sido esclarecedora e interesante. Hemos explorado la profundidad de su conexión profesional, la admiración mutua y ese cariño que él ha transmitido, manteniendo siempre un respeto por la privacidad. Ha sido un placer desgranar estos temas con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Les sorprendió algo de lo que hemos comentado? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre Kerem Bürsin o sobre su relación con Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajito que leo todos y cada uno de ellos. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de esta pareja o del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.